8 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi Guía. Como siempre inicio con la palabra de Dios. Gálatas 6:7. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada quien cosecha lo que siembra. Por eso debemos siempre sembrar cosas buenas para que nos salgan cosas buenas siempre. Miren, antes de mi comentario, lamentar la muerte del destacado revolucionario José Confesor Tavares Villa. Villa, para los que hemos militado en la izquierda, sabemos que es uno de los hombres más brillantes que ha tenido la izquierda revolucionaria dominicana. En los últimos tiempos, Militantes por la Democracia, un grupo que tenía de reflexión fundamentalmente. Fue parte de los Palmeros, ese grupo de Amaury Germán Aristi que estuvo entrenándose en Cuba para apoyar el proyecto del coronel Camaño. Estuvo preso varios años junto con Wellington, Ascanio Peterson Peter y Víctor Morales en Puerto Rico por sus actividades revolucionarias. Y se dedicó siempre a servir a los demás, a luchar por los mejores intereses de la nación dominicana. Y en el día de ayer, sufrió hace unos meses un ACV que lo superó, pero ayer un ataque al corazón se lo postró ya en la muerte. Estuvimos anoche en la funeraria dándole el pésame tanto a Julia, a su esposa y a sus hijos, y de verdad una gran cantidad de hermanos de aquellos tiempos que compartimos con Villa esos ideales de tratar de transformar la República Dominicana. Toda nuestra solidaridad con él. Está siendo velado en la funeraria Blandino de la Sabana Larga hasta las 10 de la mañana de hoy, que va a ser llevado al Ceibo, de donde era oriundo, y donde va a ser enterrado esta tarde a las 4. Pasa sus restos y que Dios le dé consuelo y fortaleza a toda su familia. Miren, el Banco Central publica, el Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos, un documento donde hace una evaluación de la situación económica mundial y las perspectivas de la economía dominicana dentro de esos riesgos que hay en la economía mundial. Por la importancia que tiene, quiero evaluar los elementos fundamentales que plantea para que entendamos por qué, a pesar de estos nubarrones que hay a nivel internacional, la economía dominicana puede mantener su perspectiva de crecimiento y de solidez, tal y como demuestra este importante documento, que lo pueden conseguir en la página del Banco Central, en la página web del Banco Central, un documento de 4 o 5 páginas, pero bien preciso. Lo primero que plantea es que la situación mundial vive ciertos focos de incertidumbre por dos elementos fundamentales, de acuerdo a los analistas del Banco Central. Lo primero es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que evidentemente genera una tensión en términos mundiales. Y lo otro es la incertidumbre, sobre todo en cuanto a la economía europea, por todo lo que ha pasado con el Brexit, con la salida de Inglaterra de lo que es la Unión Europea. Estos dos elementos, desde el punto de vista económico internacional, según los analistas del Banco Central, genera cierta situación de tensión. Y esto se expresa en lo que el Fondo Monetario Internacional prevé en este año, una desaceleración del crecimiento de la economía mundial. De acuerdo a este documento, el Fondo Monetario Internacional prevé que este año, de 3.8 que hubo de crecimiento en el 2017 de la economía mundial, se proyecta un crecimiento de 3.2, es decir, un decrecimiento de hasta alrededor de 0.15 puntos porcentuales, que en términos monetarios estamos hablando de 450.000 millones de dólares menos producirá la economía mundial, partiendo de lo que prevé el Fondo Monetario Internacional por estas dos incertidumbres que hay. Unido a esto, dice este documento que precisamente hay varias economías del mundo que se están ralentizando, es decir, están pasando por una situación complicada, que tuvieron crecimiento importante, pero fruto de la realidad lo que están llevando es a decrecimiento, y sus índices de confianza de varias economías mundiales, sus índices de confianza están decayendo. Y esto evidentemente lleva al hecho de que en el caso de la economía norteamericana, la Reserva Federal ha tenido que tomar una serie de decisiones, como es el hecho de subir las tasas de interés. La Reserva Federal ha hecho, ya lo hemos analizado aquí en varios momentos, varios aumentos de la Reserva Federal, lo que implica, para el caso de economías nuestras que tienen una gran relación con Estados Unidos, para nosotros cada vez que Reserva Federal sube 1 o 2 puntos, representan para nosotros de alguna manera una especie de no crecimiento de la economía o de dificultades para nosotros, porque se nos encarece todo lo que hacemos con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Unido a eso, la Unión Europea también ha tenido un decrecimiento fruto de esta realidad, según este documento del Banco Central,
Y precisamente también el Banco Central Europeo ha tomado medidas parecidas a las que tomó la Reserva Federal Norteamericana, de alguna manera buscar liquidez, impulsar el crédito, tratar de darle más solidez a la economía europea para evitar precisamente que estas situaciones vayan a llevarlo a una situación mucho más difícil. China, que ha sido la economía de crecimiento en los últimos tiempos máximo, también está teniendo algunos niveles de situación fruto de esta guerra con los Estados Unidos, y se prevé, sobre todo en el último semestre, aunque se expandió un poco la economía, lo que se prevé fruto de esta situación es que pueda frenar un poquito también ese desarrollo. Ante esto, ¿qué pasaría en América Latina? Según este análisis que hace el Banco Central, esto va a provocar en América Latina un decrecimiento significativo. Dice que para este año 2019, aunque va a haber una expansión regional en sentido general de 0.6, es mucho menor que la que hubo el año pasado. Y esto va a provocar que las dos principales economías de América Latina, Brasil y México, tengan un decrecimiento. 7 economías van a crecer menos de un 1%, entre ellos esas dos principales economías de América Latina. Sin embargo, fruto de lo que han sido las políticas monetarias y la forma de enfrentar la economía dominicana, dice el Banco Central, que a pesar de ese panorama adverso, de ese panorama incierto, de esa situación tan complicada y difícil, la República Dominicana, el propio Fondo Monetario Internacional, prevé que tenga un crecimiento alrededor de un 5.3%. Es decir, a pesar de esta incertidumbre que hay en la economía mundial, a pesar de un decrecimiento de la economía latinoamericana en sentido general, la economía dominicana va a seguir manteniendo ese ritmo de crecimiento, un poquito menos que años anteriores, pero por encima de todo el promedio de América Latina. Y según el Banco Central, eso se debe a dos elementos fundamentales, a varios elementos, pero ellos establecen dos. El primero es que el área de la generación de divisas, como es la inversión extranjera directa y las remesas, unidos al turismo, estos tres elementos han seguido funcionando de manera efectiva y han provocado que fluya una gran cantidad de capitales a la nación dominicana. Hasta el punto, y lo hemos dicho en varias ocasiones, el Banco Central vuelve y lo destaca como un elemento fundamental, que en el primer semestre de este año, las reservas internacionales netas de la República Dominicana, es decir, el dinero que está en el Banco Central guardado para cualquier situación de contingencia, alcanza los 8.712 millones de dólares. Es un tope histórico, nunca había habido tanta cantidad de dinero, y es un elemento que de alguna manera está disponible para cualquier situación de contingencia. Y unido a eso, ha habido estabilidad del tipo de cambio. Lógicamente, en los últimos días hay preocupaciones porque han habido situaciones de variación, pero evidentemente todas esas variaciones han estado programadas, no ha habido ninguna contingencia especial en el tipo de cambio, se ha mantenido estable el tipo de cambio, y lo más importante, que fue la declaración del gobernador del Banco Central en estos días, que desde el punto de vista histórico, la inversión extranjera directa vuelve a tomar el mismo nivel que tenía. Como decía, en el 2017 hubo un incremento histórico por la compra sobre todo de la Cervecería Nacional Dominicana, pero en el 2018 parecía un decrecimiento, pero realmente fue ponerse a tono con lo que era el crecimiento histórico de las reservas de la inversión extranjera directa. Y esto se retoma nuevamente en el 2019, donde se prevé que estará por encima de los 2.500 millones de dólares esa inversión extranjera directa. Por lo tanto, la economía dominicana, dice el Banco Central, que en la actual coyuntura de alta incertidumbre y de bajas tasas de interés internacionales, para República Dominicana puede ser una oportunidad todo esto, y que República Dominicana puede consolidarse como un destino seguro para capitales extranjeros que procuran invertir a mediano y largo plazo en economías con fuertes fundamentos macroeconómicos y con tasas de rentabilidad atractivas. Es decir, la conclusión de este documento importante del Banco Central es que, a pesar del entorno internacional tan difícil que hay, a pesar del decrecimiento de la economía latinoamericana, República Dominicana, por su solidez en la economía, por su crecimiento, podía convertir todo esto en una oportunidad para seguir siendo un destino seguro y confiable para capitales extranjeros, que siempre los inversionistas mundiales buscan economías estables que le garanticen un buen rendimiento a lo que invierten. Entonces, desde este punto de vista,
dice el Banco Central, hay que preservar esa estabilidad macroeconómica, hay que preservar ese crecimiento sostenido y hay que seguir cuidando que haya estabilidad política y estabilidad económica en la República Dominicana. Bien, son las 8:18 minutos. Vamos a continuar aquí con los comentarios. Vamos ahora